Muy bien, para dar continuidad con el programa, el segundo módulo de esta mañana se titula Alteraciones y soluciones en los trastornos del eje cerebro, intestino, microbiota, un tema de gran relevancia y gran actualidad que la Asociación Mexicana de Gastroenterología intenta dar a conocer, y para ello ha congregado a un notable grupo de especialistas, expertos en el área que seguramente aclararán muchas dudas y también, ¿por qué no?, compartirán muchos estudios muy relevantes. El primer tema es un tema de gran importancia porque ocurre muy frecuente en la vida real y es el tema del dolor abdominal crónico refractario. ¿Qué es lo que tiene mi paciente? ¿Hacia dónde debo llevar los estudios diagnósticos? Y además, ¿cómo debo manejarlo? Este tema será abordado por la doctora Mercedes Amieva Balmori, gastroenteróloga por el Hospital Juárez, con una subespecialidad en neurogastroenterología y labora actualmente en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana en Córdoba. Adelante, doctora. Buenos días, gracias al comité organizador por la invitación. Y me tocó este tema un poco largo, vamos a tratar de hacerlo muy conciso y vamos a hablar sobre dolor abdominal crónico refractario. Siempre que hablamos de dolor vamos a tener ciertas definiciones y vamos a empezar con dolor agudo. El dolor agudo es la experiencia sensorial y emocionalmente desagradable e intransferible que va a surgir de un daño presente o potencial. O sea, aquí estamos hablando de algo que puede estar pasando. Sin embargo, el dolor crónico va a tener otras connotaciones. La OMS lo divide en dos, en primario y secundario. El primario es una enfermedad por sí misma, pero lo que me llama la atención en estas definiciones es que ellos empiezan a utilizar lo que nosotros también hemos utilizado en los últimos años en el Consenso de Roma como estas bases biopsicosociales del dolor. Entonces, lo define como una alteración funcional, utilizando este término, o estrés emocional que no puede explicarse por otra causa. El dolor crónico es multifactorial y también intervienen factores biológicos y psicológicos de la propia persona y también sociales. Entonces, estamos hablando de dolor crónico y estamos utilizando parte de nuestro modelo biopsicosocial en las enfermedades de los trastornos del eje. Dolor crónico en general es muy prevalente, hasta el 30% de la población general, y el secundario se puede derivar a otra enfermedad u otro síntoma. ¿Cómo podemos clasificarlo? Pues podemos clasificar al dolor abdominal crónico por su origen, por su localización y por su frecuencia. Por su origen, si viene de órganos abdominales, si es neuropático o músculo-esquelético. Por su localización, yo creo que todos hemos visto estos cuadros, dependiendo de dónde se localice podemos sospecharlo. Y por su frecuencia, que es lo que nosotros nos vamos a ir enfocando el día de hoy, que es lo más prevalente. Entonces, empezando con el reflujo, sabemos que el reflujo es una condición que se va a desarrollar cuando el contenido gástrico asciende hacia el esófago y va a generar síntomas o complicaciones. Esto es importante, el reflujo es una enfermedad crónica, muchos pacientes no lo saben que lo es y el reflujo muchas veces llegó para quedarse. ¿Cómo lo vamos a tratar? Podemos hacer una prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones o ahora con los PCAPs. Si el paciente no mejora, podemos hacer una endoscopía y en una endoscopía lo vamos a clasificar si es una variedad erosiva o no erosiva. Y si a pesar de esto no mejora, podemos hacer una pachymetría con impedancia para poder clasificar este subtipo. A manometrías, ¿cuándo se recomiendan? Cuando queremos ver bases fisiopatológicas de la enfermedad y por qué el paciente no está respondiendo al tratamiento. Si nosotros tenemos estos fenotipos por pachymetría de la enfermedad por reflujo y tenemos un paciente con reflujo típico, pues el tratamiento va a ser IVPs, PCAPs o validarse el tratamiento es quirúrgico. Si es un esófago hipersensible se pueden utilizar IVPs, pero tienden a fallar y aquí utilizamos moduladores de la percepción. Y si el paciente realmente no tiene reflujo, tiene síntomas de reflujo, pero vemos que el reflujo no es la causa, tenemos que buscar otras terapias porque no va a resolver con este tratamiento. Otra enfermedad prevalente
es la enfermedad acidopéptica. Las prevalencias han ido cambiando un poco, ¿por qué? Porque tenemos nuevos fármacos y los síntomas no se sienten o no los predice tanto el paciente, pero recordar que la causa más frecuente de úlceras gástricas y duodenales va a seguir siendo el Helicobacter pylori, seguido por los AINES, que en México en diferentes poblaciones se ha descrito una prevalencia tan alta, hasta como el 60% de Helicobacter en la población, y que los AINES son los medicamentos más utilizados a nivel mundial, más de 30 millones de usuarios, como ya sea en forma de analgésico, antiinflamatorio y antipirético. ¿Qué hacemos si tenemos una enfermedad acidopéptica? También podemos dar prueba terapéutica y si no mejora, pues endoscopía y toma de biopsias para ver qué es lo que está pasando. Otra enfermedad que cada vez vemos más frecuentemente o cada vez la diagnosticamos más frecuentemente es la dispepsia. Recordar que podemos tener diferentes tipos, investigada o no investigada, o orgánica o funcional. El consenso de Roma la va a subclasificar en 2 puntos, en síndrome de distrés postprandial, donde el paciente va a tener plenitud postprandial y saciedad precoz, y en síndrome de dolor epigástrico, donde va a predominar el dolor y el ardor. Un paciente puede tener las dos al mismo tiempo o puede cursar en algún momento la enfermedad con un síndrome o con otro. ¿Cómo se va a tratar esto? Igual, IVPs, PICAPs, endoscopía y toma de biopsia si es que el paciente no está respondiendo adecuadamente al tratamiento. Y les presento este algoritmo del Consenso Europeo de Neurogastroenterología, donde nos dice qué vamos a hacer con los pacientes con dispepsia. De manera inicial podemos utilizar IVP, si no mejora y es tipo distrés postprandial podemos utilizar un procinético, y si no mejora y es tipo síndrome de dolor epigástrico de segunda línea podemos empezar a utilizar neuromoduladores. Otra causa muy frecuente, la vemos todos los días, la colecistitis. Entre más obesidad haya, más la vamos a seguir viendo. El síntoma típico es dolor a la posterior a la ingesta de alimentos de contenido graso, y pues el tratamiento pues será valorar por ultrasonido si está presente o no, y cirugía. Ahora, una enfermedad que no es tan frecuente, pero la quise tomar, es la pancreatitis crónica. ¿Por qué? Porque muchas veces no la diagnosticamos. La pancreatitis crónica, ¿qué es? Es un síndrome fibroinflamatorio donde va a haber cambios morfológicos irreversibles en el páncreas. Esto se asociaba antes al alcohol en un 80%, pero ahora hemos visto otros factores como la genética y el tabaco que tienen que ver. ¿Y qué es? Pues es una atrofia glandular más fibrosis, que esto va a llevar a una distorsión de los conductos, donde va a haber zonas donde tenemos estenosis y dilatación, y esto va a favorecer calcificación y dolor. En esta clasificación, que antes nada más considerábamos a la pancreatitis crónica por alcohol, ahora la vamos a clasificar de acuerdo a si es de etiología tóxico-metabólica, idiopática, mutaciones genéticas, de tipo autoinmune, recurrencia pancreatitis aguda grave o es de tipo obstructivo. Para poder hacer el diagnóstico necesitamos 3 cosas: que el paciente tenga insuficiencia pancreática endocrina como diabetes, exócrina con diarrea y creatorrea, y evidencia de daño estructural. Los japoneses definen que tiene que tener la imagen de daño estructural y dolor recidivante, elevación de amilasa y lipasa o elastasa en heces menores a 100 microgramos para que podamos hacer el diagnóstico. Ahora, otra enfermedad muy prevalente es el síndrome de intestino irritable. Dependiendo de qué cuestionario utilicemos, puede ser tan prevalente hasta en un 30%. Es el trastorno de la interacción del eje cerebro-intestino más estudiado y se caracteriza por la presencia de dolor abdominal crónico, recurrente y asociado con alteración en el hábito intestinal. Roma lo define como este dolor asociado a la defecación, a cambios en la frecuencia o cambios en la forma, y tiene que cumplir con ciertos criterios de tiempo para que lo podamos diagnosticar. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Un paciente que no tenga datos de alarma, es decir, que no tenga pérdida de peso, que no tenga hemorragia de tubo digestivo, pocos estudios de rutina, historia clínica. Si el paciente cumple criterios de Roma y algunos exámenes de laboratorio, podemos quedarnos tranquilos. Sin embargo, si los síntomas empiezan después de los 45 años, está indicado hacer colonoscopía, tenemos que buscar organicidad, y en México sí se recomiendan coproparasitoscópicos, pues por las prevalencias de estas enfermedades en nuestra población. Otra enfermedad que la prevalencia no se sabe al 100% son las adherencias. ¿Por qué no se sabe? Porque si nosotros pensamos que de todas las cirugías abdominales que se realizan, el 90% van a desarrollar adherencias, pues podríamos pensar que la prevalencia es muy alta. Sin embargo, no todos van a desarrollar síntomas. Los que tienen síntomas que podemos encontrar: dolor abdominal crónico, se asocia con infertilidad femenina hasta en un 20% de estas pacientes, y obstrucción intestinal recurrente. ¿Qué son las adherencias? Pues van a ser puentes que pueden estar vascularizados e inervados de tejido conectivo, que se van a ir formando al azar entre las asas intestinales, entre el peritoneo y la pared abdominal.
¿Por qué se dan las adherencias? Pues es un desequilibrio después del trauma entre la fibrinogénesis y la fibrilolisis, más la hipoxia tisular por la agresión al peritoneo, que va a llevar a un aumento en los fibroblastos de adherencia, que va a formar colágeno y tejido conectivo de sostén. Entonces esto va a ser un abundante tejido cicatrizal aberrante. El tratamiento, si da molestias, pues el tratamiento es quirúrgico. Otra causa poco importante que también aquí, bueno, no poco importante, poco frecuente es la isquemia mesentérica crónica. Es poco frecuente y muchas veces no la diagnosticamos también. Los síntomas pueden ser muy inespecíficos, pero si tenemos este síntoma típico, que es el dolor abdominal postprandial, que el paciente llega a desarrollar medio a comer, disminución de peso y diarrea, podemos sospecharla. Sin tratamiento les va muy mal, evolucionan a desnutrición severa y muerte, y la etiología número 1 pues es la arteriosclerosis. Para el diagnóstico podemos iniciar con un ecodoppler, pero el gol estándar es la arteriografía, y se ha descrito que los pacientes que tienen síntomas, en un 91% vamos a encontrar 2 vasos mesentéricos afectados y en 55% hasta 3 arterias afectadas. El tratamiento pues va a ir enfocado a aliviar los síntomas, a modificar los factores de riesgo cardiovascular, mejorar el estado nutricional, prevenir el infarto mesentérico, y el tratamiento va a ser quirúrgico. Y el último tema que voy a abordar en cuanto a dolor abdominal crónico es el dolor pélvico crónico. Esto lo ven sobre todo lo que son los urólogos y los ginecólogos, pero también nos toca a nosotros de paso. Este también tiene que cumplir con ciertos criterios, más de 6 meses de tenerlo. Y si ustedes se dan cuenta, en su origen es muy similar a lo que nosotros vemos en los trastornos funcionales. Va a estar asociado a cambios en las neuronas del sistema nervioso central, que también los va a llevar a una cuestión de hipersensibilidad, lo mismo que estamos viendo nosotros, con una percepción de un dolor crónico en ausencia comprobada de una lesión como tal. Esta enfermedad también es puramente entendida y de difícil tratamiento. ¿Por qué? Pues porque va a requerir un amplio conocimiento de todos los órganos y sistemas que están actuando en esa zona: musculoesquelético, neurológico, urológico, ginecológico, gastrointestinal, y la cuestión psicológica va a ser importante. Y así como nosotros tenemos nuestras definiciones o todos nuestros trastornos de acuerdo a los trastornos del eje cerebro-intestino por Roma, los ginecólogos y los urólogos también tienen toda esta patología de piso pélvico o de zona pélvica que les va a estar generando dolor pélvico crónico. Entonces, ¿qué hacemos si el dolor no se quita? Si a pesar de que estamos sospechando en una etiología en específico, el paciente continúa con dolor. Les presento este análisis de las opciones terapéuticas que tenemos en Norteamérica como antiespasmódicos para el manejo de dolor abdominal crónico. Sabemos que las alteraciones en la motilidad y en la sensibilidad visceral pues nos van a generar dolor, y los antiespasmódicos, ¿cómo van a funcionar? Pues son relajantes del músculo liso o antagonistas de la neurotransmisión muscular. Es la base del tratamiento del síndrome de intestino irritable y es donde más se han estudiado. Y si en México decíamos que somos el paraíso de los procinéticos, pues la verdad es que también somos el paraíso de los antiespasmódicos. Tenemos todas estas opciones disponibles en nuestro país que podemos utilizar. Ahora, les presento esta revisión técnica, es de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, es del 2010, pero actualmente estamos trabajando en esta actualización. Sin embargo, los números necesarios a tratar permanecen similares. Cuando utilizamos o valoramos a los antiespasmódicos como grupo terapéutico para manejo de dolor abdominal crónico, el número necesario a tratar es de 7, para generar una mejoría global de 5 y mejoría en el puntaje, un número necesario a tratar de 3. Ahora les quiero presentar, estas son las tablas nuevas, no se han publicado todavía, estamos trabajando en ellas y están próximas a salir en la Revista Mexicana de Gastroenterología. Y hablando de los antiespasmódicos como clase terapéutica en síndrome de intestino irritable, ¿por qué hablo de síndrome de intestino irritable cuando estamos hablando de dolor abdominal crónico? Porque es donde tenemos un poco más de evidencia y más estudios. Los antiespasmódicos solo se pueden recomendar cuando el dolor sea el síntoma predominante y combinado con dimeticona cuando el paciente llega a tener distensión abdominal. Ahora, hablando de otro tema que son los neuromoduladores y que cada vez estamos trabajando más en ellos y que cada vez tenemos todos que saber cómo están funcionando, podemos utilizar a los inhibidores de la recaptura de serotonina como terapia de segunda línea para el manejo de dolor abdominal. Podemos utilizar a los antidepresivos tricíclicos también como terapia de segunda línea para manejo de dolor abdominal. Y ojo, algunas guías los manejan hasta como terapia de primera línea. Y a los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina como terapia de segunda línea también como para dolor abdominal. Entonces tenemos estas herramientas.
Hablando de antidepresivos atípicos, tenemos a la pregabalina, que se utiliza para otras cosas, pero se puede utilizar también para dolor abdominal en estos pacientes. La quetiapina también como terapia complementaria a la monoterapia, o sea, si la monoterapia no está funcionando, se puede utilizar como terapia coadyuvante. La levosulpirida también como terapia concomitante para el dolor. Y este otro fármaco que es la trifloperacina y isopropamida, también como tratamiento de segunda línea, donde además de dolor también el paciente tiene ansiedad. Recordar que toda esta cuestión psicológica favorece la percepción del dolor. Y por último, este reporte de la Fundación de Roma en cuanto al manejo de dolor, el manejo de neuromoduladores en todos los trastornos funcionales digestivos. O sea, aquí hicieron un conglomerado. Los antidepresivos tricíclicos, les comentaba, ellos lo utilizan como la primera línea de tratamiento cuando el dolor es el síntoma predominante. A los inhibidores de la recaptura de noradrenalina los pueden poner como terapia de segunda línea o de primera línea si no podemos utilizar los antidepresivos tricíclicos por los efectos adversos. Y a los ligandos delta como la gabapentina de la que ya habíamos hablado, ellos también la recomiendan cuando además el paciente tiene dolor abdominal de la pared y comorbilidad con fibromialgia. Y los antipsicóticos atípicos, por ejemplo la quetiapina cuando tienen dolor y tienen alteraciones en el sueño, la sulpirida cuando además del dolor también tienen ansiedad y la olanzapina cuando además del dolor tienen náusea. Entonces, para el tratamiento del dolor abdominal crónico tenemos que tratar de buscar la etiología específica que la está generando. Si no encontramos una etiología, y normalmente vamos a encontrar múltiples etiologías, pues vamos a necesitar manejo multidisciplinario y podemos echar mano de la evidencia que tenemos limitada para dolor abdominal crónico con uso de antiespasmódicos y neuromoduladores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Recuerdo, hay que ir haciendo sus preguntitas. Tenemos mucho de qué preguntar, seguramente. Nuestra siguiente plática, interesante, un tema emergente que cada día conocemos y debemos de entenderlo un poco más, es es trastornos funcionales y disbiosis en el papel del síndrome del eje cerebro-intestino-microbiota. Para ello nos va a hacer el favor el doctor José María Remestroche. El doctor José María Remestroche, pues ampliamente conocido por todos nosotros, es egresado, es gastroenterólogo, endoscopista, neurogastroenterólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición Salvador Subirán, y es el director del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. Chema, pues te damos el micrófono y gracias por venir. Gracias por la presentación al doctor Valdés. Y bueno, a parte de la coordinación en este curso, hablar de disbiosis en el área de neurogastroenterología, la idea es repasar por lo menos 3 de las entidades que hay evidencia de que la disbiosis es un papel o juega un papel fundamental en la fisiopatología y que ha dado pie a de repente que tengamos opciones terapéuticas que hay que decirlo, probablemente muchas de estas todavía la evidencia no es tan sólida. Yo pongo esta imagen nada más para recordar que estos trastornos de la interacción cerebro-intestino, este marco conceptual, sabemos que es un trastorno que nace de la alteración biopsicosocial de un individuo, pero hay factores genéticos y ambientales, y aquí es el punto donde la epigenética, con probablemente situaciones que causan disbiosis como una infección, ha demostrado que en un subtipo de pacientes o en un subgrupo de pacientes, puede ser el mecanismo. Nosotros hemos entendido mucho estos trastornos de la interacción cerebro-intestino a través de esquemas como donde sabemos muy bien que esta comunicación bidireccional está dado por la vasta red de neuronas, péptidos y hormonas, pero en esa interfase hay un tercer jugador que es la microbiota. Y lo pongo como esa interfase, recordar que la microbiota es esta comunidad de bacterias, virus, arqueas, hongos que están en el epitelio del tracto digestivo y que muchos de estos productos, hormonas, péptidos, se van a sintetizar o no de acuerdo al metabolismo de estas bacterias y sus genes.
Voy a mostrar primero lo que es más sólido en cuanto a la evidencia de disbiosis en intestino irritable. Esta es una caricatura que ilustra no nada más este cambio en la abundancia y en la diversidad de estos microorganismos que están residiendo ahí, sino cómo pueden afectar otros mecanismos causantes de inflamación de bajo grado, distensión e incluso trastornos de la conducta como la hipervigilancia o la hipersensibilidad. Pueden haber alteraciones en la permeabilidad intestinal, hay una respuesta inmune de bajo grado. Creo que esto ha dado pie a que de repente utilicemos intervenciones farmacológicas como antihistamínicos o antiinflamatorios 5-ASA, y también recalcar la parte neuroendocrina que es muy importante. La idea de mostrarles en las siguientes diapositivas es ese concepto de disbiosis. Recordar que cada uno de nosotros tenemos una microbiota propia que es estable de acuerdo a nuestra genética, a nuestra alimentación y en el tiempo, y que estos factores que la van a alterar, una infección, un medicamento, un antibiótico o un alimento que está presente o no en nuestra dieta, va a dar esta variabilidad. Y no hablamos de que los sujetos con intestino irritable tienen una microbiota anormal, hablamos de que, como ven en esta gráfica, los sujetos con intestino irritable tienen una microbiota que es diferente a lo que pudiera ser una población sana. Y no se conoce exactamente, no hay una firma específica, pero les muestro, por ejemplo, cómo la evidencia va avanzando y ya no hablamos nada más de bacterias, sino en este estudio del grupo del doctor Simren demuestra cómo la comunidad de hongos es completamente diferente entre los sujetos con intestino irritable, específicamente esos que tienen mayor hipersensibilidad. Las especies de hongos que van a estar residiendo son totalmente diferentes. Y pongo el ejemplo de los hongos, pero cuando hacemos el análisis del comportamiento de bacterias, estos taxas como clostridoides, bacteroides y prebotella, hay una diferencia entre controles, entre subtipos. No es lo mismo la microbiota del intestino irritable con diarrea que el paciente que tiene estreñimiento o un hábito mixto. Y esto a lo que ha llevado a pensar en que pudiera haber alguna modificación terapéutica como antibióticos y probióticos. Este concepto de la disbiosis en el intestino irritable no es nuevo. Los estudios de finales de los 90 del grupo del doctor Pimentel ponen también como otra evidencia de disbiosis en intestino irritable la sobrepoblación bacteriana. Y se puede discutir mucho acerca de cuál es esa prueba diagnóstica idónea. No la hay, si es una prueba de aliento, si es un cultivo, si son los exámenes de biología molecular que se hacen ahora, pero sí es claro que independientemente de la técnica, los pacientes con intestino irritable tienen mayor prevalencia de bacterias en la parte proximal del tracto digestivo, y que esto fue lo que llevó a que de repente en este subtipo de pacientes, los que tienen intestino irritable con distensión, flatulencias y diarrea, una intervención como un antibiótico no absorbible como la rifaximina puede mejorar los síntomas en 1 de cada 10 pacientes, y que este paciente que mejora la primera vez en un segundo o tercer retratamiento puede volver o puede seguir mejorando. La siguiente evidencia de qué tan importante es la disbiosis es esto, que curiosamente previo a la pandemia se publica por el grupo de la Fundación Roma los criterios diagnósticos para el intestino irritable postinfeccioso. ¿Qué es el intestino irritable postinfeccioso? Es esta condición en un sujeto que previo a tener una infección no tiene intestino irritable y que desarrolla síntomas inmediatamente después de una gastroenteritis aguda. Esta gastroenteritis puede ser viral, bacteriana o parasitaria, que en ese cuadro inicial el cuadro sea con altos niveles de toxicidad sistémica. Este paciente que tiene fiebre persistente más de 48 horas, que tiene evacuaciones disentéricas, moco, sangre, y que va a necesitar muchas veces acudir a un hospital y recibir antibióticos, ese es el grupo de pacientes que puede desarrollar síntomas de intestino irritable en el siguiente año, y esta prevalencia es tan alta como el 30%. Aquí lo que es muy interesante es que integra no nada más el concepto de la disbiosis, el cambio en la abundancia o en la diversidad, sino que esto implica, como lo ven en esta caricatura, alteraciones en otros procesos metabólicos. Por ejemplo, hay un efecto muy importante de la disbiosis sobre el mecanismo de absorción de sales biliares. Parece que se rompe ese freno a nivel ileal, y muchos de estos pacientes van a persistir con diarrea porque además se agrega un segundo mecanismo que es la mala absorción de sales biliares. Esto es muy interesante porque la mala absorción de sales biliares hoy se reconoce como que quizás
sea la causante o sea el mecanismo predominante en 25-30% de los pacientes con intestino irritable con diarrea. No tenemos disponible todavía las pruebas, pero se empieza a comercializar en México algunas de estas pruebas que van a permitir que le digamos al paciente el problema es la mala absorción de sales biliares secundaria a una disbiosis y el tratamiento va a ser completamente diferente. Y en estas guías y en esta definición del Grupo Roma incluso propone cómo tratar al intestino irritable postinfeccioso de acuerdo a esos criterios, y vean en el síntoma de bloating, de distensión objetiva o subjetiva, prácticamente lo que dominan son intervenciones para tratar de corregir la disbiosis, que son probióticos y antibióticos no absorbibles. Lo mencionaba porque esto fue previo a la pandemia, pero después de la pandemia se reafirma este concepto que creo que prácticamente todos vivimos, ¿no? Ese subgrupo de pacientes que después de haber tenido COVID desarrolla síntomas gastrointestinales. Y esto yo lo discuto mucho con los infectólogos, no es parte necesariamente de lo que ellos llaman COVID largo, sino esto es parte del síndrome de intestino irritable postinfeccioso viral. Y antes del COVID, uno lee la literatura y esto se reportaba con rotavirus, virus Norwalk, enterovirus, esas infecciones que se adquirían. Lo interesante de esto es que, bueno, llama mucho la atención cuando se evalúan ya los estudios en seguimiento de intestino irritable post-COVID, cuál es la prevalencia, y la ven marcada en los globos rojos y azules, varía entre el 8.6 y el 2.1%, que es muy parecido a lo que se reportaba previo a COVID. Lo que sí nos permitió conocer COVID es cuál es ese factor de riesgo para que el paciente pueda tener intestino irritable post-COVID, y son ese sujeto que tuvo una infección viral más severa, los que tuvieron anosmia, anorexia, ageusia, y que además tenían muchísima comorbilidad psicológica, ¿no? Eso se ha descrito incluso en el intestino irritable postinfeccioso previo a COVID. Y bueno, pues aquí en México muchas de nuestras series demostraron esto, y es importante mencionárselo al paciente. ¿Qué hay de otros dos trastornos en cuanto a disbiosis? Bueno, en dispepsia, que me parece muy interesante, que es un trastorno que hemos localizado mucho en la región gastroduodenal, muy relacionado con la ingesta de alimentos, muy relacionado con la secreción de ácido, pues resulta que en esta nueva propuesta fisiopatológica, curiosamente la disbiosis también tiene un papel importante, otra vez en un subgrupo de pacientes, y esta sería como la imagen moderna de la fisiopatología de la dispepsia, y verán cómo la disbiosis juega un papel fundamental. ¿Qué es interesante en dispepsia? Que así como hay metaanálisis en intestino irritable, ya hay metaanálisis en dispepsia postinfecciosa, donde demuestra nuevamente, al igual que en intestino irritable, que un grupo importante de pacientes, nuevamente entre el 20 y el 30%, van a desarrollar síntomas después de una infección severa. Vean, los patógenos son básicamente bacterias gram negativas, incluso algunos parásitos como Giardia, y que estos pacientes persisten con dispepsia, no intestino irritable, 1 o hasta 2 años después. Interesantemente, esto también abre la oportunidad para que en este subgrupo de pacientes rifaximina y probióticos empiece a intentar, y lo digo intentar porque si la evidencia en intestino irritable es no tan sólida, en dispepsia creo que queda mucho por trabajar, pero ya empezamos a ver trabajos como este, donde como un yogur probiótico en ese grupo de pacientes que tienen una, sobre todo, saciedad y distensión postpandrial, el dar esta intervención con un probiótico puede mejorar alguno de estos síntomas. Quiero compartirles esto, esta es la publicación más reciente, tiene menos de un mes que se publicó en la revista GOT, que es el metaanálisis más grande y la revisión sistemática de dispepsia e intestino irritable postinfeccioso. Es interesante porque van a ver ahí los datos que se muestran. En dispepsia se dice que la prevalencia de síntomas dispépticos después de una infección es del 12.7%, que independientemente de que utilicemos criterios de Roma 2, 3 o 4 o la localización geográfica, esto es lo que hay que decirle al paciente, la probabilidad de tener estos síntomas es como del 12 al 15%, y curiosamente cuando se evalúa cuál es el grupo que tiene mayor riesgo, pues pareciera que es el tener una infección por una bacteria, por un gram negativo, incluso es más alto que lo que puede pasar con un virus como COVID.
y si ustedes ven en la parte superior, la prevalencia para intestino irritable postinfeccioso, 18% para bacterias, 10% para virus, pero hasta 30% para parasitosis. Y ahí en intestino irritable prácticamente este dato viene de algunos estudios italianos donde la prevalencia de síntomas por Giardia es muy alta y la duda ¿es realmente el intestino irritable o la prevalencia de giardiasis que de repente se nos escapa que puede ser ahí o tener un papel fundamental? Finalmente, hablar de esto, de si hay evidencia de disbiosis en distensión abdominal. Recuerden que después de que Roma 4 quita la distensión abdominal como parte de un síntoma para diagnóstico de intestino irritable, aparece esto, que es el paciente que nada más se queja de distensión abdominal objetiva o subjetiva después de la ingesta de alimentos. Creo que esto es algo más frecuente que intestino irritable, por lo menos en la consulta. Y vean cómo en estos nuevos esquemas, nuevamente en la parte inferior, verán cómo la sobrepoblación bacteriana o la disbiosis tiene quizás un papel importante. Y nuevamente la discusión es disbiosis, es sobrepoblación bacteriana, y hay algunos estudios, como el que les muestro acá, donde ya se empieza a caracterizar la microbiota del paciente que solamente tiene distensión abdominal subjetiva. En este estudio se demuestra muy claramente que hay en los subgrupos de pacientes con distensión abdominal, esta es la imagen, vean cómo el género, las especies son totalmente diferentes, y cuando se hace un análisis puntual de los que tienen distensión abdominal, que son los puntos rojos, comparados con los intestinos irritables que no tienen distensión abdominal, que son los puntos amarillos, como algunas especies van a predominar como Streptococcus thermophilus o Colinicinella. Entonces, pareciera también que esta parte de la fermentación no nada más viene de esos alimentos que ingerimos, que tenemos poca capacidad de fermentar, sino que esa máquina que fermenta, que son las especies bacterianas, son fundamentales, y sobre todo decir que son diferentes, ¿no? Y nuevamente, como en el caso de dispepsia, ya empezamos a tener algunos ensayos que tratan de demostrar si un probiótico, como en este caso Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium lactis BI07, son mejores que el placebo para distensión abdominal, y empezamos a tener resultados como esto, ¿no? Esto quizás, si Roma siguiera considerando distensión abdominal, hablaríamos de ese subtipo de pacientes que quizás es el mismo paciente. Entonces, en conclusión, creo que la disbiosis, contestando la pregunta es si la disbiosis tiene un papel fundamental en los trastornos de la interacción cerebro-intestino, la respuesta es sí. Mecanísticamente hay mucha evidencia. Creo que hay subgrupos de pacientes donde no nos queda duda, ese paciente que tuvo una infección, que tuvo la exposición a antibióticos y que de ahí en adelante se queja sobre todo de síntomas relacionados con el gas, debemos de pensar que este es un mecanismo y tratarlos. Pero también es prudente decir que este no es el mecanismo para todos los pacientes, y si un antibiótico o un probiótico no genera ninguna mejoría en el síntoma, yo creo que la disbiosis en ese caso particular no tiene un papel importante, relevante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Remestroche, excelente plática, además súper puntual con el tiempo. La siguiente charla correrá a cargo del doctor Miguel Ángel Valdominos Díaz. Es también un tema muy controversial, microbiota y cáncer gastrointestinal. Ustedes ya conocen al doctor Valdominos Díaz, no leeré su adscripción porque demoraría 10 minutos. Solo les recuerdo que el doctor es gastroenterólogo, internista y endoscopista por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que realizó sus estudios en motilidad digestiva en la mismísima Clínica Mayo. Él ahora es el jefe del Laboratorio de Motilidad en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, y además es expresidente de esta asociación. Le encanta Ensenada y es un placer tenerlo este día. Miguel. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel, por tu introducción. Gracias a los organizadores de este curso y por la invitación a estar
en este paraíso gastronómico que es Ensenada. Me han dado una plática ectópica en este módulo. Vamos a hablar de microbiota y cáncer. No tiene nada que ver con el eje cerebro-intestino-microbiota, así lo decidieron los coordinadores. Y bueno, vamos a hablar de este tema. Primer mensaje: existen cánceres que se han asociado a infecciones fundamentalmente bacterianas, y ahí tienen una lista de cuáles son los cánceres que se han asociado, y se ha establecido que 18% de los cánceres pueden ser atribuidos a agentes infecciosos. Entrando en materia, voy a hablar primero cuál es la ecología microbiana en el cáncer gastrointestinal, cuáles son los mecanismos por los cuales las bacterias en el intestino favorecen la carcinogénesis. Finalmente voy a hablar cuál es el papel que juega la microbiota intestinal en la respuesta a los tratamientos para el cáncer. Esta es una diapositiva que resume muy bien la plática. Vean ustedes todos los cánceres en el tubo digestivo, empezando por la boca. Tienen algunas bacterias que predominan en los cánceres de la cavidad oral. Ustedes saben que el cáncer del esófago también se ha asociado a bacterias. El estómago es probablemente el ejemplo que todos ustedes conocen, que es el Helicobacter pylori y el desarrollo de carcinoma gástrico. Sin duda el más estudiado es el carcinoma colorectal, en el cual me voy a referir mucho más, pero también se han detectado agentes bacterianos en el cáncer de vesícula, en el cáncer de hígado y en el cáncer de páncreas. Vean ustedes, este es un ejemplo muy ilustrativo de qué sucede con el carcinoma de colon. A su derecha tienen la microbiota intestinal de los africanos que viven y que nacieron y viven en África. Y a la izquierda tienen la microbiota intestinal de los africanos que migraron a América. Y como ven ustedes en los colorcitos, no se necesita ser experto en microbiota, los colorcitos son diferentes en un grupo que en otro. Esto implica que el cambio en la microbiota intestinal, obviamente por factores medioambientales, dietéticos, etcétera, pero es evidente que un cambio en la microbiota tiene que ver con la producción de cáncer. Este es otro ejemplo muy característico. Este es lo que se llama un análisis de componentes principales de la microbiota, y ahí ven ustedes a su derecha los sujetos normales y a su izquierda los pacientes con cáncer. La microbiota, la composición de la microbiota en estos dos grupos es completamente diferente. Otra nueva pieza de evidencia de que las bacterias en el intestino favorecen la producción de cáncer de colon. Y en esta diapositiva se resume también cuál es la evidencia de los cambios de la microbiota a nivel de las biopsias de colon o de la microbiota en heces fecales. Recordemos que hay estudios que demuestran que no es lo mismo medir o analizar la microbiota en las heces fecales que en el tejido o en las biopsias de cualquier órgano del aparato digestivo. Pero vean ustedes que en este caso hay bastante concordancia. Y entonces hay especies de firmicutes, hay especies de protobacterias como la Escherichia coli, productora de colibactina, los bacteroides productores de toxinas, el Fusobacterium nucleatum, probablemente grábense este nombrecito de esta bacteria, es el más consistente. Y vean ustedes cómo tanto en la mucosa como en las heces fecales estos grupos de bacterias existen con una mayor predominancia. Y resumo rápidamente la evidencia de las principales bacterias que se han asociado al cáncer. Fusobacterium nucleatum tiene mayor prevalencia en pacientes con carcinoma colorectal, es miembro dominante del microbioma del carcinoma colorectal hasta en el 90%, 79 veces más abundante en
los tumores en el cáncer que en el tejido normal en el mismo paciente, mayores niveles de Fusobacterium nucleatum en carcinoma colorectal se asocia con menor sobrevida en los pacientes y también se ha descrito en metástasis hepáticas, 50% en los pólipos, en las lesiones premalignas. Bacteroides fragilis también es una bacteria proinflamatoria. Escherichia coli, productora de esta sintetasa, produce una genotoxina que es la colibactina. Ambos son abundantes en la poliposis hereditaria familiar y en pacientes con carcinoma colorectal, y en estudios con organoides intestinales también produce mutaciones en células intestinales. Esta otra bacteria ocurre en 33 a 100% de los pacientes con carcinoma colorectal, en contraste con 2 a 15% de los sujetos normales. Las bacteremias por esta bacteria se asocian también con carcinoma colorectal, y Enterococcus fecales también se muestra en mayor abundancia en estos pacientes con cáncer. Esta es la evidencia de que algunas bacterias específicas tienen una asociación bastante establecida con carcinoma colorectal. Todos sabemos que la dieta tiene que ver con la carcinogénesis y sobre todo en el cáncer colorectal. Y ustedes ven a su izquierda lo que es una dieta sana, alta en fibra, con carbohidratos complejos, etcétera, mayor cantidad de fibra. Esto produce una fermentación sacarolítica y la prevalencia en nuestra microbiota de lactobacilos, bifidobacterias, clostridias, que son benéficos y que producen ácidos grasos de cadena corta, y todo esto es favorable para el intestino. Y a la derecha tenemos la dieta de acá del norte, ¿no? de nuestro país, dieta alta en grasa, carne en roja, baja en fibra, con carbohidratos complejos. Hay una fermentación proteolítica que produce la formación de fenoles, de nitrosamina, de sulfuro de hidrógeno, etcétera. Y si a eso le agregan alcohol, fumar o una enfermedad inflamatoria intestinal, pues tienen la tormenta perfecta para desarrollar cáncer. Cuando hay una disbiosis en el intestino, los mecanismos para producir cáncer son, número 1, favorecen la cascada inflamatoria en el intestino. Es muy importante que haya inflamación para que haya cáncer. Por otro lado, algunas especies bacterianas producen genotoxinas, mayores especies de reactivas de oxígeno, carcinogénesis o productos metabólicos, como habíamos mencionado, las nitrosaminas. En resumen, dieta, factores genéticos, medioambientales, la microbiota intestinal anormal y una respuesta inmune alterada que favorece la inflamación, esto es igual a carcinoma colorectal. Entonces, es más o menos los mecanismos por los cuales las bacterias producen cáncer. Pero vean ustedes algo interesantísimo. Si analizamos la microbiota en heces fecales de pacientes con carcinoma colorectal, podemos tener detección temprana de cáncer. Nosotros estamos acostumbrados a hacer sangre oculta en heces por método inmunológico, y este es un método aceptado. Vean ustedes cómo la determinación por metagenómica de la composición de bacterias en heces fecales correlaciona casi exactamente igual que la sangre oculta en heces, lo cual quiere decir que en el futuro vamos a tener análisis de la microbiota fecal y de acuerdo a la composición de sus bacterias podemos predecir o establecer un riesgo de carcinoma colorectal. Es otra de las aplicaciones de la microbiota intestinal en el diagnóstico temprano. Ahora hablemos de la respuesta a los agentes quimioterápicos, y aquí tenemos una mnemotecnia que es timer, y es por todos estos mecanismos, translocación, inmunomodulación, metabolismo, etcétera, que las bacterias pueden alterar la respuesta a los quimioterápicos. Y esta es una
figura que resume cómo, por ejemplo, la doxorubicina y la ciclofosfamida son tóxicos al epitelio intestinal y eso favorece una disbiosis en el intestino, cómo algunos quimioterápicos como el irinotecan es activado por las bacterias del intestino, cómo las bacterias del intestino pueden producir por mecanismos indirectos toxicidad a las células intestinales e inclusive una mayor frecuencia de toxicidad hepática o renal, o cómo las bacterias intestinales favorecen la respuesta a algunos quimioterápicos, pero no solamente a quimioterapia, sino también a la inmunoterapia. Recuerden ustedes que hay dos tipos de inmunoterapéuticos, son los ligandos que se asocian a la muerte programada y el CTL4, el antígeno 4 del linfocito citotóxico. Y vean ustedes cómo algunas especies bacterianas, si un paciente con carcinoma colorectal tiene determinadas especies bacterianas, va a responder mejor por mecanismos inmunes a los inmunoterápicos o a la inmunoterapia y a la quimioterapia. Entonces, fundamental tener una buena microbiota para responder a los agentes terapéuticos. Entonces, también hay estudios que manipulando la dieta, utilizando preprobióticos o inclusive trasplante de microbiota fecal o bioterapéuticos vivos, posiblemente podemos mantener una eubiosis intestinal. Aquellos que tienen alterada la composición bacteriana pueden tener una rebiosis, o sea, volver a tener una microbiota normal. En prevención del cáncer, mejorar la eficacia de los quimioterápicos, prevenir la toxicidad o prevenir la resistencia a los fármacos anticáncer. Entonces, todo esto tiene implicaciones terapéuticas y se están echando a andar en pacientes con cáncer. Entonces, en conclusión, la microbiota juega un papel importante en la patogénesis, pronóstico y respuesta al tratamiento del cáncer gastrointestinal. Se requiere un mayor número de estudios longitudinales para definir causalidad entre disbiosis y cáncer, y las herramientas que tenemos para modificar la microbiota, pues es la dieta, los probióticos y otras microbioma terapias. Y por sesgo personal, quiero dedicar los últimos 2 minutos a cuál es el papel del consumo del vino y la microbiota. Y vean ustedes, este es un estudio de Science, probablemente la revista más prestigiada en ciencia. Este es un estudio del 2016, hecho en Holanda, en población sana y enferma. Se analiza la microbiota intestinal y una de las conclusiones importantes de este estudio es que el consumo de vino favorece la población de bacterias antiinflamatorias como el Fecalobacterium prausnitzii. Por otro lado, recuerden que el ISAP o el ISAP dice que un sustrato que es selectivamente utilizado por microorganismos del hospedero confiere beneficios para la salud. Y vean ustedes cómo los compuestos fenólicos son prebióticos. Es decir, los fenoles del vino son prebióticos. Y vean ustedes cómo el consumo de vino tinto está asociado con un incremento en la alfa diversidad en 3 cohortes independientes. Un estudio muy bien realizado, publicado en Gastroenterology, y hay revisiones sistemáticas que demuestran que consumir vino tinto o jugo de uva, o sea, polifenoles, también favorece el desarrollo de bacterias o de especies bacterianas antiinflamatorias. Entonces, como ven, el mundo de la microbiota es extensísimo. Llevamos 2 décadas de estudiarla y estamos tocando y conociendo el universo gigantesco de lo que son las especies bacterianas y estamos teniendo ya conclusiones importantes al respecto. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Valdovinos.
Les recuerdo, cada vez profundizamos más en estos temas, nos deja muchas puertas abiertas. Tocó muy bien el tocayo los norteños que tanto tenemos. Yo creo que aquí vemos muchos norteños, consumimos mucha carne, nos gusta mucho el carbón y hay muchas cosas que podemos estar pendientes. Nuestra siguiente ponencia es a cargo de la doctora Yael Encinas. La doctora es gastroenteróloga pediatra de la ciudad de Tijuana, labora en el Seguro Social, en la Clínica 20. Amiga, excelente ponente, aquí te voy a tener, como me dijiste, ¿verdad? Con mucho cuidado. Esperamos tu plática con mucho cariño, con muchas ganas. Y te dejo tu micrófono para que nos des la utilidad de los probióticos a las enfermedades gastrointestinales pediátricas. Adelante, Jackie. Buenos días. Quiero agradecer al comité organizador por extenderme la invitación a participar en este curso. Bueno, pues yo les voy a decir que todo lo que hablaron anterior se puede prevenir en la infancia. Entonces, esta es una plática muy importante porque todo empieza en los niños. Me gusta empezar a mí esta plática con una frase que dijo el maestro de la medicina Hipócrates: toda enfermedad empieza en el intestino, porque efectivamente así es. Lo hemos peluciado durante muchísimo tiempo, poniéndole poca atención y realmente dándole la poca importancia que tiene, cuando en realidad el intestino se le ha conocido como el otro cerebro, y de tal manera es la importancia y relevancia que tiene. Hablar de la microbiota es hablar de un universo completamente. O sea, alguna vez escuché una frase donde la microbiota la podríamos comparar como una galaxia, como un bosque. Entonces tendríamos una amplia, podríamos hablar todo el día de microbiota. Solamente les voy a hacer un pequeño recordatorio rapidito. Ya sabemos que el 70-80% de las células inmunitarias del cuerpo se encuentran en el intestino. También en el intestino hay 100 millones de neuronas aproximadamente. El 95% de la serotonina del cuerpo se encuentra en el intestino. Aproximadamente en el intestino hay más de 100 billones de bacterias. Entonces tenemos que la microbiota está compuesta por una comunidad de microorganismos que junto con nosotros hacen simbiosis, y está formado por bacterias, arqueas, hongos y virus. Y también se ha asumido que ciertos parásitos participan también en la microbiota, por lo cual aprovecho este pequeño momento para decir que ya no hacemos como antes de desparasitar a los pacientes de una manera rutinaria, puesto que se ha visto que algunos parásitos también tienen una acción protectora contra ciertas enfermedades gastrointestinales. También, aparte de la microbiota intestinal, tenemos otras microbiotas, como en la nariz, en la boca, en la garganta, en los pulmones, en el intestino delgado, en la vagina y en la piel, que también tienen una función específica muy importante en el cuerpo. Desde hace muchísimos años atrás, hace muchos años atrás, se utilizaban, algunas personas utilizaban ciertos alimentos fermentados, como lo es el pan, la cerveza, el vino, el kefir, el kumis y el queso, con fines preventivos y terapéuticos. Cuando se dieron cuenta algunas personas que consumiendo este tipo de alimentos evitaban ciertos padecimientos gastrointestinales o mejoraban ciertos síntomas. Entonces, después del siglo XX, cuando empiezan a darse cuenta de esto, se empieza a hacer como los nuevos estudios de la microbiota, y a partir de eso tenemos los probióticos, de los que ahora pues todo el mundo ha estado manejando. Entonces, ¿qué es un probiótico? El probiótico son microorganismos vivos. Esto es muy importante, saber que son microorganismos que están vivos y que consumidos en cantidades adecuadas aportan un beneficio al huésped. Esto es importante porque no cualquier yogurt, porque tenga algunos microorganismos, lo podemos considerar como probiótico. Tiene que cumplir ciertas características. Tienen que estar vivos esos microorganismos, y tienen que tener cierta cantidad de microorganismos, y tenemos que asegurarnos que de verdad confieran un beneficio para la salud para poderlo considerar como probiótico. En el área de pediatría, la función de los probióticos está más enfocada a modular la microbiota,
Y esto es muy importante porque lo principal que nosotros tenemos que proteger y cuidar es a la microbiota. Los probióticos es una partecita muy chiquitita que va a participar en la galaxia. Entonces, no pretendemos que utilizando probióticos vamos a modificar toda una microbiota alterada de toda una vida y que pretendamos que en 5 días esa disbiosis la vamos a poder cambiar. La modulación de la microbiota, más bien la programación de la microbiota, empieza desde la fecundación. Esto es muy importante, durante el embarazo y en la primera infancia, en los primeros 1500 días de vida, es donde nosotros podemos establecer una microbiota que nos va a determinar la función intestinal de toda una vida, más bien la función de todo, porque los microorganismos nos gobiernan. Los mecanismos de acción de los probióticos pues es muy vasto, pero van encaminada a mantener la eubiosis que tenemos, y obviamente al tener ese contacto con ciertos alimentos fermentados, esos subproductos van a ocasionar alteraciones con el sistema inmunológico y como tal nos va a prevenir de infecciones, estos probióticos lo que van a hacer es estimular el crecimiento de ciertas bacterias benéficas, suprimiendo las bacterias patógenas para evitar la infección y la inflamación. Existe un acuerdo en que los probióticos deben denominarse de acuerdo al Código Internacional de Clasificación de los Organismos, es decir, no cualquier microorganismo lo podemos nosotros encasillar como un probiótico, debe de tener ciertas características. Por ejemplo, tienen que estar identificados taxonómicamente por técnicas moleculares, tienen que estar depositados en una colección de cultivos reconocida internacionalmente, deben de tener ausencia de genes transmisibles de resistencia a los antibióticos, porque, por ejemplo, hablamos de algunos lactobacilos, tienen genes que pueden ocasionar resistencia a los antimicrobianos, por eso no podemos utilizarlos de manera indiscriminada. De la misma manera, tenemos que estar seguros que tienen beneficios, que confieren beneficios a la salud. Entonces, tenemos que a los probióticos llamarlos como debe de ser y denominarlos de acuerdo a su género, especie y cepa específica, que es a lo que nosotros nos tenemos que verificar. Recordemos que muchos organismos, muchos probióticos comparten ciertas funciones generales, tienen otras que pueden ser a nivel de especie, y a lo que nosotros nos enfocamos mucho a la cepa. ¿Por qué? Porque intervienen con efectos neurológicos, inmunológicos, endocrinológicos, y eso ya es como muy particular de cada probiótico. Entonces, no todos los probióticos sirven para los mismos. Los mitos más comunes que tenemos de los probióticos es que todos los probióticos son iguales. Ya comentamos que no, porque cada probiótico debe de tener su nombre, así como nosotros tenemos nuestro CURP, que es diferente para cada uno de nosotros. Todos somos seres humanos, es como el tipo de especie, pero tenemos el género y tenemos la cepa, que ya denomina como la particularidad que tiene. Otro de los mitos es que los probióticos reemplazan los medicamentos. Esto es totalmente falso. En pediatría, al menos, los probióticos se utilizan como coadyuvantes a algún tipo de tratamiento, pero no como tratamiento único. Hasta ahorita no hay ningún ensayo clínico ni hay ninguna evidencia en que se puedan utilizar los probióticos como tratamiento único para cualquier padecimiento. Que los probióticos son completamente seguros, en general sí, pero también se han encontrado ciertos efectos secundarios en algunos probióticos, y en algunos pacientes con un inmunocompromiso o en pacientes que están en estado de gravedad, sí tratamos de ser muy cautos con la administración de los probióticos, y ahorita les vamos a comentar en qué momentos. Los probióticos solo son útiles para la salud intestinal. Ya vimos que esto es totalmente falso, porque tenemos microbiota en algunos otros órganos. Entre más probióticos tomemos es mejor. Esto también es un mito, ya también ha estado establecido que no podemos tomar, pues no es como lo ideal tomar probióticos toda la vida. Esa no es la solución. La solución es intentar tener una microbiota sana desde los primeros días de vida y mantenerla en la primera y segunda infancia. Eso es lo que nos va a dar y nos va a prevenir las enfermedades. No vamos a tratar de tener un probiótico mientras el paciente está teniendo malos hábitos de alimentación.
Los probióticos pueden curar cualquier enfermedad, al menos en pediatría no hay evidencia de eso. Entonces, hago esta consideración porque incluso en la consulta privada los pacientes llegan con muy malos hábitos de alimentación intentando que les demos un probiótico para seguir y continuar con estos malos hábitos. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar. Más adelante les voy a explicar acerca de esto. Hay muchísimas guías internacionales, nacionales, mundiales, que se han dedicado a estudiar los probióticos y a sacar toda la evidencia que tenemos, afortunadamente, pero muchas de ellas se contraponen. O sea, se discuten que si están sesgados algunos estudios, que si no están bien realizados algunos estudios. Lo que nosotros intentamos para escoger el probiótico es que el probiótico que nosotros podamos recetar esté avalado científicamente o que tenga evidencia clínica de su beneficio. No es de su desconocimiento, pues supongo que ustedes conocen muy bien las nuevas guías de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, que son las que se han puesto un poco más rígidas en cuanto a poder decidir qué probiótico se va a utilizar, puesto que requieren de al menos 2 ensayos clínicos aleatorios controlados para poderlo decir que puede entrar en el grupo de los probióticos. Pero si nos ponemos muy estrictos, estos estudios están realmente limitados. Entonces, en el área de pediatría nos hemos tratado de estudiar los probióticos en prevención y tratamiento de la diarrea aguda infecciosa, prevención de diarrea asociada a antibióticos, prevención de diarrea nosocomial, tratamiento del cólico infantil, prevención de enterocolitis necrosante, tratamiento de la infección por Helicobacter pylori, que después de la pandemia es como hemos visto en pediatría mucho más casos de Helicobacter pylori, prevención de los trastornos gastrointestinales funcionales o trastornos del eje cerebro-intestino y tratamiento de enfermedad inflamatoria. En donde más se han utilizado los probióticos es en la enfermedad gastrointestinal. En la prevención no hay evidencia de que un probiótico va a prevenir la diarrea aguda en niños, ¿no? Este tipo de probióticos vienen añadidos prácticamente en las fórmulas lácteas. Sin embargo, lo que nosotros como pediatras hacemos hincapié es que en insistir en la lactancia materna, que bueno, está rica en microbiota, en probióticos. Para la sociedad europea, estos son los gérmenes que más comúnmente se han estudiado, es Lacticacea Bacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii y L. reuteri. Son los que más se han utilizado, son los que más evidencia hay en prácticamente todas las patologías. En el caso de diarrea aguda, como comentamos, no es el tratamiento de elección únicamente el probiótico, el tratamiento va enfocado a evitar la deshidratación y la desnutrición en el paciente con diarrea. Estos son los probióticos más utilizados que se han estudiado más, y de estos los que han tenido eficacia o se ha demostrado su eficacia en estudios en ensayos controlados son Lacticacea Bacillus rhamnosus GG y Saccharomyces boulardii. Todas estas guías han demostrado lo mismo. Hay algunas, por ejemplo, en la AGA, ellos dicen que no recomiendan el uso de los probióticos y su justificación es que la microbiota que ellos tienen es diferente a la que tenemos nosotros, y tienen toda la razón. No podemos nosotros generalizar que a todos nos van a servir los mismos probióticos. Entonces, todos estos estudios que se han hecho generalmente lo que nos dicen es el sustento de que los probióticos que realmente han tenido eficacia clínica y un beneficio para los niños es Lacticacea Bacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii. En donde más tenemos nosotros esa presentación es en la diarrea aguda infecciosa, en la diarrea asociada a los antibióticos, que es donde hay mucho más evidencia sobre todo, y a lo que nosotros le tiramos más, a proteger a los niños de la diarrea después de haber utilizado los antibióticos, que es justamente uno de los tratamientos que más daño y más afectación tiene a la microbiota. Esta entidad se puede presentar de 2 a 7 días del inicio, pero ojo, puede presentarse de 8 o más semanas. Entonces tenemos que estas entidades también, las que tienen mayor
Evidencia clínica son Lactobacillus rhamnosus GG y Saccharomyces boulardii. Igualmente, en los niños hospitalizados se utilizan algunos probióticos para evitar la diarrea post administración de antibióticos, y hemos visto, por ejemplo, que en los niños que están inmunocomprometidos, por ejemplo, no es que se contraindique el probiótico, lo que se ha visto es que el manejo del probiótico en el área hospitalaria puede ocasionar complicaciones asociadas a la administración del probiótico, no el probiótico como tal. Y en el caso de los niños prematuros, utilizamos los probióticos exclusivamente para el tema de prevención de enterocolitis necrosante, nunca utilizarlo para el tratamiento de enterocolitis. En la diarrea del viajero no hay evidencia que sustente que el uso de probióticos evita la diarrea del viajero. En la infección por Clostridium difficile sí hay probióticos que se utilizan, sobre todo Saccharomyces boulardii, y Lactobacillus rhamnosus GG son los dos únicos probióticos que se ha visto que tienen un efecto en el tratamiento coadyuvante del Clostridium difficile, pero no como tratamiento único. De la misma manera, en los pacientes con infección por Helicobacter pylori, en el tratamiento de colon irritable no hay suficiente evidencia clínica que nos pueda sustentar el uso de probióticos. Sí hay, pero no es suficiente. Como yo les comenté, hay muchos estudios, pudiéramos hablar acerca de los prematuros y de los recién nacidos durante muchísimo tiempo, sin embargo, tampoco hay evidencia suficiente en los niños. En cuanto a los efectos secundarios como tal, sí podemos decir que los probióticos generalmente son cosas seguras que podemos administrar. Y bueno, para cerrar, la mejor medicina de todas es la que hay que enseñarle a la gente cómo no usarla. Entonces, como conclusión, les quiero decir que los probióticos son una herramienta prometedora en el manejo de las enfermedades gastrointestinales. Su eficacia depende de la cepa, la dosis y la duración del tratamiento. Hay que seleccionar los probióticos de acuerdo a la evidencia científica y, sobre todo, la mejor manera de modificar la microbiota siempre será a través de la dieta. El probiótico no va a sustituir la alimentación y creo que como médicos deberíamos de ser maestros, deberíamos de dedicarnos a prevenir este tipo de cosas, poniendo el ejemplo, tratando de cambiar nuestros hábitos. Todos aquí tenemos disbiosis intestinal, no creo que haya una persona aquí que tenga una microbiota sana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. La siguiente plática será brindada por la doctora Joana Jiménez Pavón y el tema es el manejo de la comorbilidad psiquiátrica en la neurogastroenterología. La doctora es psiquiatra, además tiene maestría en ciencias por la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Labora en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y en el Hospital Médica Sur de la Ciudad de México. Adelante, doctora. Muchas gracias. Sobre todo, gracias por la invitación. La verdad es que yo creo que cada vez los gastros y los psiquiatras nos vamos a ver más en los foros de los dos lados. No sé si se han dado cuenta, pero cada vez vamos a utilizar también muchos de los mismos medicamentos. Primero, bueno, yo no tengo ningún conflicto de interés para esta plática, más que el académico y la divulgación de lo que a mí me toca de los conocimientos científicos. Y empezamos con la importancia de esta plática. Aquí viene un pequeño disclaimer, a lo mejor esto lo van a ver después de las guías de neuromoduladores que se elaboraron para este evento también. Y en general las recomendaciones internacionales nos dicen que cuando los pacientes tienen un problema del eje intestino-cerebro, tenemos que ver si los pacientes también tienen una comorbilidad psiquiátrica. En este caso, las dos más importantes, depresión y ansiedad. Y aquí tenemos las cortes a nivel mundial en donde las prevalencias van desde los 20%, ¿no?, de los pacientes, por ejemplo, con intestino irritable, que es la patología del eje intestino-cerebro más estudiada, con depresión o ansiedad, pero hay cortes que ponen esta comorbilidad hasta en el 94% de los sujetos que han estudiado.
En el último metaanálisis del doctor Mohamed Zamani y colaboradores, de hecho pone esta prevalencia de trastornos de ansiedad con intestino irritable en un 39% y de depresión hasta un 28.9% de los pacientes. Entonces, es una de las comorbilidades más comunes que vamos a ver en los problemas del eje intestino-cerebro y tenemos como gastroenterólogos, como médicos generales, como médicos internistas, que saber identificarla y tratarla. Entonces, vamos a empezar con una de las grandes patologías, que es el trastorno depresivo mayor. Y desde la psiquiatría sabemos que hay múltiples factores que interactúan para la aparición de esta entidad. Para que alguien llegue a un trastorno depresivo mayor tenemos algunos indicadores sociales, pero también tenemos un gran componente genético. La heredabilidad estimada de la depresión es del 30%, o sea, 30% de esa carga tiene que ver con factores biológicos. Aproximadamente en diabetes, no me dejarán mentir, nosotros los mexicanos que tenemos genes involucrados en esto, tenemos una heredabilidad estimada del 40 al 50%. O sea, no hay muchísima diferencia entre depresión y casi diabetes. Pero me pregunto si nosotros le interrogamos a nuestro paciente sobre antecedentes heredofamiliares de depresión, ya que son sumamente importantes. En el intestino irritable, que es una de las patologías más estudiadas también desde el punto de vista genético, la heredabilidad estimada es aproximadamente de un 3 a un 6%. Sin embargo, en los estudios de calculadoras de riesgo poligénico, en donde comparamos cuáles son los genes que se están cruzando entre intestino irritable y depresión y ansiedad, hay una concordancia de hasta el 50 al 60% entre estas dos patologías. O sea, sí tenemos factores de riesgo en común desde el punto de vista genético en todas las enfermedades del intestino-cerebro. También existen alteraciones a nivel psicológico, rasgos de nuestra personalidad, factores con los que también interactuamos y cuando llega un evento estresante, pues ya podemos tener la aparición de un trastorno depresivo mayor. Y si nosotros resumimos en una gráfica la fisiopatología, les traería yo esta, que es del último primer de Nature de la depresión mayor, y en donde vemos que las alteraciones que explican los síntomas con los cuales nosotros llegamos al diagnóstico tiene que ver con la liberación de los neurotransmisores, la sensibilidad de los receptores, el aumento o la disminución de estos, sobre todo a nivel posináptico, cómo volvemos a capturar los receptores, los neurotransmisores en las neuronas presinápticas, el crecimiento de las dendritas y sobre todo lo que más tiene que ver con la patología psiquiátrica depresiva, la alteración de la neuroplasticidad. Cuando alguien ya está teniendo síntomas depresivos y una depresión mayor, pongámoslo así, el cerebro ya ha tenido los insultos suficientes para que la neuroplasticidad esté alterada y por lo tanto ya esté teniendo la clínica del paciente. Es una enfermedad que llega para quedarse, al igual que muchas del eje intestino-cerebro, que podemos tratar, podemos controlar, pero probablemente van a acompañar al paciente durante toda su vida. Este es nuestro libro favorito de los psiquiatras, ya ven, tiene colores y está muy raro, y sí, es nuestro libro de cabecera. Aquí vemos lo que nosotros vemos en el DSM-5. Los dos principales síntomas de la depresión es el ánimo triste y la apatía o la pérdida del interés. Yo lo conozco como el estado del saber. Yo sé que esto me gustaba porque no lo siento, yo sé que quería a mi familia porque lo recuerdo, pero todas las emociones se sienten apagadas. Esto, por más de 14 días, acompañado de otro tipo de síntomas, nos da el diagnóstico de DSM-5 que nosotros los psiquiatras utilizamos bastante. Y el por qué es importante identificar la depresión y tratarla es porque la posibilidad de remisión completa disminuye con cada episodio no tratado. Cuando nosotros hemos tenido un primer episodio depresivo y no lo tratamos, el riesgo de que volvamos a tener un segundo es del 50%. Cuando nosotros hemos tenido ya 2 episodios depresivos y no les hemos dado tratamiento, la posibilidad de recurrencia es del 70%. Y cuando hemos tenido ya en nuestra vida 3 episodios depresivos, la posibilidad de recurrencia en un 4.º episodio o más es del 90%. O sea, es casi una seguridad. Nosotros tendríamos que estar tratando a los pacientes con depresión en el primer episodio y lo más pronto que lo localicemos. Y eso no nos llega a los psiquiatras, a nosotros ya nos llegan cuando ya no hay ninguna otra oportunidad. Eso les va a llegar a ustedes como gastroenterólogos y muchas veces médico de primer contacto que están viendo las primeras alteraciones que el paciente relaciona con su estado emocional. Y vamos tarde para tratar a estos pacientes.
El tratamiento se tiene que dar en los primeros 6 meses del primer episodio para alcanzar tasas de remisión del 90%. Y de hecho, el 80% de las prescripciones no la dan los psiquiatras, los dan otro tipo de médicos. Y el por qué no las damos antes, mucho tiene que ver con el estigma y con el autoestigma. O sea, con el estigma que nosotros mismos como médicos tenemos de no empezar los neuromoduladores. Como este módulo se conoce como alteraciones y soluciones, eso es lo que les vengo a dar, soluciones. Entonces, ¿cómo podemos primero detectar que nuestros pacientes tienen depresión? Una de las escalas más utilizadas, lo pueden buscar con el código QR aquí abajo, es el PHQ-9, es una estrategia de la OMS. Y si se dan cuenta, son los diagnósticos del DSM para depresión. Esta escala me gusta mucho porque además nos da validez para iniciar tratamientos. Si tú tienes más de 15 puntos en esta escala, la cual es autorrellenable, se la pueden dar a su paciente desde la sala de espera, más de 15 puntos está totalmente justificado que ustedes inicien un neuromodulador de tipo antidepresivo. Tenemos otras escalas, sobre todo para el nivel hospitalario o para los pacientes que tienen otras patologías primordiales, como es la escala hospitalaria de ansiedad y depresión. Esta escala está validada, esta escala se tiene que validar por patología que mide, y aquí viene una gran área de oportunidad, a lo mejor los que están en nutrición que tomen nota de esto. No está validada para intestino irritable en nosotros los mexicanos, pero sí lo está para población internacional. Tiene una buena sensibilidad y especificidad, y más de 10 puntos en esta escala, el paciente tiene probablemente un diagnóstico mayor de ansiedad y depresión presente. Y lo bueno es que en soluciones todos los neuromoduladores antidepresivos funcionan, todos y cada uno de ellos. Aquí ustedes pueden ver este forest plot en donde todas las estrategias antidepresivas que nosotros utilizamos se separan de placebo y nada más tienen diferencias en la eficacia y también en la tolerabilidad. Obviamente, de hecho, los más eficaces ustedes los utilizan bastante porque también modulan el dolor, como son los antidepresivos tricíclicos, pero no son los mejor tolerados. Entonces, aquí vamos a hacer algunas recomendaciones cuando se trata del eje intestino-cerebro. Primero, los principios básicos para prescribir neuromoduladores antidepresivos es discutir con el paciente la elección del fármaco, ¿sí? La tolerabilidad del mismo, los efectos secundarios que nosotros esperamos y que los resultados no van a ser rápidos. Yo le digo mucho a mis pacientes, hay que esperar, lo primero que vas a sentir es nada, lo mejor que yo quisiera es, viniste, pagaste, te sigues sintiendo igual. Hasta dentro de 2, 3 semanas tú vas a empezar a sentir algunos de estos efectos y estos efectos van a ser progresivos con la misma dosis. Si usted le dice eso al paciente, el paciente se va a dar el tiempo necesario para utilizar los neuromoduladores antidepresivos. Cuando estamos tratando un episodio de depresión en comorbilidad con un eje del intestino-cerebro, tenemos que dejar los medicamentos al menos 6 meses. De hecho, algunas guías te lo ponen ya hasta 1 año. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos alterar no es la neurotransmisión aguda, es modular la neurotransmisión a largo plazo y cambiar por lo mismo la neuroplasticidad de las personas. Y para esto tenemos muchas guías, yo les invito a consultar algunas si tienen alguna cosa más específica que quieran saber. Las más famosas en psiquiatría son las guías Kahneman del grupo canadiense, que son bastante buenas, en donde nos ponen eficacia para depresión, escitalopram, mirtazapina, sertralina, venlafaxina, desvenlafaxina y agomelatina como neuromoduladores antidepresivos que nosotros utilizamos. Cada uno de ellos se gradúan diferente. Por ejemplo, en caso de ansiedad, escitalopram, mirtazapina y sertralina serían las primeras opciones. En caso de que el paciente tenga comorbilidades médicas o yo me quiera saltar el metabolismo hepático, me iría más para desvenlafaxina. Venlafaxina se podría utilizar en esta comorbilidad con depresión, ansiedad y problemas de dolor. Y agomelatina, que tiene un mecanismo totalmente diferente, que ese no está vinculado con nada del intestino-cerebro hasta ahora, ¿no? Que tiene que ver con la melatonina en general. Las guías NICE y las guías de la Asociación Americana también son buenas consultar, y estas son las dosis mínimas que nosotros los psiquiatras tenemos validadas para que ya empiecen a funcionar como antidepresivos. Si se dan cuenta, y les voy a poner el ejemplo de la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, para que yo como psiquiatra diga que sí estoy incidiendo sobre la depresión, tengo que mantener dosis de 75 miligramos al día. Yo quiero saber cuántos de sus pacientes van a aguantar esa dosis, 75 miligramos. Entonces, aquí es cuando nosotros checamos la tolerabilidad de estos medicamentos y diseñamos nuestro plan antidepresivo.
Hay que escoger estos medicamentos pensando no nada más en la parte psiquiátrica, sino en el eje intestino-cerebro. Y de hecho este es el mensaje que yo en personal también le llevo mucho a mis pacientes y a mis colegas psiquiatras, y es porque nosotros estamos jugando con los efectos secundarios a nuestro favor. Técnicamente eso es lo que hacemos cuando usamos estos neuromoduladores. Por ejemplo, tenemos el caso de la sertralina, que es uno de los inhibidores de recaptura de serotonina que más se vincula con un aumento de la motilidad intestinal y como un efecto secundario puede generar diarrea en nuestros pacientes, sobre todo en las primeras 2 semanas de uso. Entonces, si esto lo utilizáramos a nuestro favor, ¿en qué tipo de situaciones del eje intestino-cerebro lo utilizaríamos? Probablemente podría ser una buena opción para el paciente con comorbilidad y una variante de intestino irritable de estreñimiento. Ahora, uno de los riesgos que más veo en mis colegas que no son psiquiatras es el miedo que tenemos del sangrado de tubo digestivo, que sí lo tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, el riesgo absoluto de estos medicamentos inhibidores de la recaptura de serotonina más bien aumenta cuando se le combina con otras estrategias, y aquí los tenemos. Por ejemplo, solamente los inhibidores de la recaptura de serotonina tienen un riesgo absoluto de sangrado de tubo digestivo del 1%. Es cuando se le combina con otras estrategias como ácido acetil salicílico o warfarina, que desgraciadamente no la tenemos, que aumenta este riesgo absoluto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esto? Una edad de más de 65 años, haber tenido antecedente de sangrado de tubo digestivo, el abuso del alcohol y otras enfermedades cardiometabólicas y cardiovasculares como la hipertensión arterial, haber o tener una hepatopatía, medicación concomitante y el antecedente o la existencia de una úlcera péptica. Entonces, a lo mejor en estos pacientes sí consideraría el uso de inhibidores de recaptura de serotonina, sobre todo pues porque altera justamente la liberación de serotonina a nivel de las plaquetas y esto va a alterar pues la agregabilidad de estas a nivel periférico. Vámonos un poco al tratamiento de la ansiedad generalizada. Y aquí el core es el mismo, las preocupaciones excesivas. No importa si tenemos un estresor o no, el problema es que las preocupaciones excesivas exceden en tiempo e intensidad al estresor que las está generando, ¿sí? Lo mismo, nosotros realmente tenemos un grave problema en México con esto. Aquí busquen su estado, de hecho Baja California es un estado pues, bastante tranquilo, pero pues en Ciudad de México, Monterrey no es la misma historia. Aquí les traigo una solución que es la escala GAT-7. Esta escala igual fue validada con la OMS, un puntaje mayor o igual a 10, está totalmente justificado que nosotros usemos un neuromodulador, un psicofármaco que vaya centrado en la ansiedad. ¿Y cuáles son estos? En psiquiatría tenemos primera y segunda línea. Primera línea para ansiedad, sertralina, fluoxetina, inhibidores de la recaptura de noradrenalina y serotonina como venlafaxina, duloxetina o delta ligandos que ustedes utilizan como primera línea también para ansiedad, pregabalina en dosis de 150 a 600 miligramos día divididas. Nosotros las dividimos mañana y noche, sobre todo, para aumentar el efecto en ansiedad. En segunda línea tenemos agomelatina y algunos beta bloqueadores como propanolol en dosis divididas, hidroxicina en dosis divididas, y cuando nosotros utilizamos quetiapina en ansiedad la utilizamos en presentación XR porque lo que hace es disminuir los efectos secundarios del sueño pero aumentar la tolerancia y entonces poderse usar incluso en la mañana o en la tarde para disminuir la ansiedad. Ahora, durante el tratamiento de estas enfermedades también tenemos que checar que dependiendo del síntoma que estoy teniendo en la enfermedad del intestino-cerebro, va a cambiar cómo se absorbe ese psicofármaco. Entonces, por ejemplo, tenemos síndromes que nos van a condicionar una malabsorción crónica y esto va a hacer que no se absorba adecuadamente el neuromodulador, que tengamos una alteración en el vaciamiento gástrico, que esté enlentecido y entonces aumente el ácido gástrico, por lo tanto disminuya mucho los neuromoduladores antidepresivos y empeore la gastroparesia. Teniendo en cuenta esto, también el estreñimiento aumenta en general la absorción de los psicofármacos y probablemente tengamos que utilizar dosis menores a las esperadas. Con esto yo les podría dejar algunos cuantos puntos clave. Primero hay que recetar los neuromoduladores tomando en cuenta el intestino. Esto sobre todo nos toca más a los psiquiatras. Cuando está predominando la depresión preguntamos o deberíamos de preguntar síntomas intestinales para jugar con los efectos secundarios a nuestro favor. Pero ustedes también deberían de recetar el neuromodulador intestinal tomando en cuenta al cerebro. No son neuronas diferentes las que tenemos en uno u otro lado y vamos a influir en las mismas. ¿Sí? A pesar de que hay muchas cosas que no pasan la barrera hematoencefálica, estas no son unas de ellas.
Hay que considerar rutas alternativas de administración, sobre todo en pacientes con alteraciones graves del tracto intestinal. Por ejemplo, si no tenemos una vía oral, podemos irnos por algún neuromodulador antidepresivo sublingual, como podría ser algunas presentaciones de mirtazapina. Tenemos pacientes con comorbilidad de intestino irritable que se van a beneficiar más de unas estrategias. Y aquí recuerden que estamos hablando de pacientes comórbidos con un trastorno depresivo y de ansiedad completo. Si tenemos un paciente que me está cumpliendo criterios y además yo veo que tiene un intestino irritable variante diarrea, a lo mejor yo me voy a ir por un antidepresivo tricíclico, ¿no? Que sabemos que como efecto secundario va a disminuir la motilidad intestinal y entonces voy a ayudar a las dos cosas. Si tengo a lo mejor un paciente con variante de estreñimiento, me voy a ir más por los ISRS, que sabemos que aumentan la motilidad, e inclusive si el dolor es lo predominante, si se dan cuenta, aquí hasta cambia el manejo. De primera línea, ya lo habían comentado, tenemos los antidepresivos tricíclicos para la parte del dolor, pero si mi paciente Doctora Joana, tiene además depresión… su tiempo ha concluido, le rogamos haga su última conclusión, por favor. Si tiene problemas de dolor asociados con ansiedad o depresión, me iría más por duloxetina o venlafaxina como estrategias de primera línea, dado que los antidepresivos tricíclicos no pueden subir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jiménez. Muy interesante su plática y seguramente muchas preguntas están surgiendo en el auditorio. Felicidades, tenemos un auditorio abarrotado, lleno. Hay unos lugares por acá si gustan sentarse, a lo mejor están parados para estar más atentos. Nuestra siguiente ponencia está a cargo de la doctora Ángeles Vargas Martínez. A sus órdenes. Ella es psiquiatra. De enlace. De enlace, ahorita nos explica bien esto. La doctora trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y viene a darnos una plática interesante, más interesante quizá de muchas de las que hemos estado escuchando por nuestra relevancia de estos problemas. ¿Y cuáles son las mejores estrategias de combinación en neuromoduladores? ¿Cuándo sí y cuándo no? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y bueno, porque el tiempo nos come, vamos a empezar. ¿Sí? Como comentaba el doctor, bueno, voy a presentarles cuáles son las mejores estrategias de combinación de neuromoduladores, así como cuándo sí y cuándo no. Y me voy a empezar a basar básicamente en esta propuesta, este algoritmo de tratamiento que la Fundación Roma nos presenta, ¿no? En el cual nos ponen hasta arriba los medicamentos de primera indicación, bueno, los neuromoduladores de primera indicación, en 4 grupos. Uno son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los cuales nos proponen que se utilicen cuando hay una ansiedad, depresión o características fóbicas importantes, son predominantes en la interacción intestino-cerebro. En el segundo grupo están los tricíclicos, que son los de primera elección, como había dicho la doctora Pavón, para el dolor, ¿no? Los tricíclicos. En tercer grupo están los antidepresivos tetracíclicos, los cuales están indicados para el tratamiento cuando hay saciedad temprana, cuando hay náuseas, cuando hay vómito, cuando hay pérdida de peso y alteraciones del sueño. Y en el cuarto grupo están los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que están indicados en el tratamiento también del dolor, igual que los tricíclicos, pero es la alternativa que tenemos en caso de no tolerar el paciente el uso de antidepresivos tricíclicos. Por otro lado, cuando nosotros ya tenemos alguno de estos tratamientos indicados y vemos que hay un efecto insuficiente o una dosificación restringida por efectos secundarios, existe la posibilidad de incrementar otro neuromodulador o bien usarlo como adyuvante. Y aquí están, por ejemplo, estos medicamentos que se proponen, estos neuromoduladores, que son las azapironas, entre ellos está el bupropión. La verdad es que este grupo de medicamentos en México no contamos con ellos. En segundo lugar están los agentes delta ligandos, la gabapentina, la pregabalina y los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina.
Otro grupo que podríamos utilizar como adyuvante del primer esquema farmacológico pues son los antipsicóticos atípicos, por ejemplo, en pacientes con dolor y que tienen problemas del sueño, o sea, insomnio, se puede indicar la quetiapina. Si en casos de ansiedad, náusea, la olanzapina, y en aquellos pacientes que tienen muchas quejas somáticas que a todos los medicamentos le encuentran efectos secundarios, bueno, podemos optar por utilizar sulpirida. También el bupropión es otro de los medicamentos que nos proponen que se puedan indicar para agregarse a el primer esquema farmacológico, solo en caso de pacientes que tengan fatiga y somnolencia prominentes. Y obviamente el tercer grupo pues es el proceso psicoterapéutico. Yo difiero un poquito de ahí, yo creo que es importante siempre que los pacientes tengan también un proceso psicoterapéutico. Sería mucho beneficio el trabajar el reprocesamiento del dolor en el caso de los pacientes que tienen predominantemente dolor. Y bueno, aquí les muestro algunas dosis iniciales, tratando de ser muy práctico, trato de mostrarles las dosis iniciales. Ustedes van a ver dosis muy chiquititas, ¿no? Por ejemplo, en los tricíclicos, 10 miligramos, y hay gente que se ríe de esas dosis. Pero la verdad es que utilizar dosis de 10 miligramos nos ayuda a que el paciente vaya tolerando gradualmente los efectos secundarios. De hecho, sí hay literatura en la cual hablan de que sí hay algunos pacientes que responden en el control del dolor con dosis tan chiquitas. Pero bueno, por ahí podemos empezar. Por esas dosis pequeñas, a lo mejor si empezamos con 10 miligramos de tricíclico, a la semana vemos al paciente y le incrementamos a los 25. El punto es ayudarlo a tolerar los efectos secundarios. Irnos gradualmente a dosis de mantenimiento. A lo mejor la expectativa no es que lleguemos a esas dosis que les presento de mantenimiento, pero sí tenemos como ese límite para poder incrementar las dosis paulatinamente. Ustedes ven, también en los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, vemos dosis muy bajitas para iniciar y paulatinamente cada 2 o 3 semanas evaluar e incrementar las dosis hasta llegar a estas dosis de mantenimiento como tope. Si el paciente responde antes, nos quedamos en esa dosis. Los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, también les presento las dosis iniciales y de mantenimiento, así como de los tetracíclicos, y vamos a hablar específicamente de algunas estrategias cuando tenemos estos medicamentos. Los antipsicóticos también, aquí los vemos, sobre todo olanzapina y quetiapina, que son los más utilizados en gastroenterología, también son dosis muy chiquitas con las que tenemos que empezar, y esos son nuestros topes y los delta ligandos. Ahora, siempre pensamos en, vamos a darle una combinación al paciente de neuromoduladores porque no están respondiendo bien y queremos un efecto adyuvante para que el paciente tenga un mejor control de sus síntomas. Pero a veces hacemos estas combinaciones y no nos fijamos en la polifarmacia del paciente. Hay otros medicamentos que podrían en un momento dado contribuir a las complicaciones propias del uso de neuromoduladores. Por ejemplo, contamos con medicamentos que no son indicados por psiquiatría, que son que tienen otros usos y que podrían potenciar la serotonina del sistema nervioso central. Por ejemplo, pueden aumentar la liberación de serotonina, las anfetaminas, el dextrometorfano, meperidina y fentanilo. Pueden estimular los receptores de serotonina a los alcaloides del cornezuelo. Inhibir el catabolismo de la serotonina, pues la linocelida, el terisolid, la isoniazida, la procarbacina y azul de metileno. Y bueno, también pueden inhibir la recaptación de serotonina, pues el tramadol, el dextrometorfano y la pentazocina. Entonces, lo que quiero decirles es, hay que ver la polifarmacia del paciente. La verdad es que nosotros en psiquiatría de enlace vemos pacientes muy complejos. En el Instituto de Nutrición, nuestros pacientes no vienen solamente con trastornos del eje intestino-cerebro, vienen con muchísimas más comorbilidades y entonces tenemos un cuidado especial en iniciar los tratamientos y ir paulatinamente incrementando las dosis. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta siempre que tenemos combinaciones es que todos los medicamentos que potencian la neurotransmisión serotoninérgica en el sistema nervioso central pueden estar asociados con el síndrome serotoninérgico. Mucha gente dice, bueno, pues es que realmente en gastroenterología no se usan dosis muy altas, y sí, es real, pero hay pacientes muy sensibles y cuando tienen comorbilidades, obviamente, si le empezamos a darles antidepresivos a dosis terapéuticas para depresión o ansiedad, más los medicamentos que no usamos como neuromoduladores, sino para otros fines,
y que también tienen un efecto sobre serotonina, pues pueden presentarse estas complicaciones. Por otro lado, los antidepresivos tricíclicos son metabolizados predominantemente por el citocromo P450 en la subfamilia 2D6 o por el citocromo P3A4. Y sabemos que los inhibidores de estas enzimas pues, pueden causar toxicidad por los antidepresivos tricíclicos al aumentar drásticamente sus niveles séricos. La combinación de los antidepresivos tricíclicos y otros fármacos con propiedades sedantes o hipotensoras, antiarrítmicas o reductoras del umbral convulsivo también pueden provocarnos toxicidad aditiva. Por ejemplo, en el esquema que nos propone la Fundación Roma, nos habla como medicamento de primera elección, por ejemplo, en paciente con dolor, el tricíclico, ¿no? Y en la parte de abajo, como segunda, como medicamento adicional para el tratamiento del trastorno de la interacción intestino-cerebro, está el bupropión en aquellos pacientes que tienen cansancios, somnolencia, baja energía. Y cabe mencionar que si utilizamos tricíclicos que tienden a disminuir el umbral convulsivo y le agregamos bupropión, evidentemente el paciente va a disminuir muchísimo su umbral convulsivo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las interacciones en ese sentido, conocer muy bien qué riesgos hay al utilizar ambos medicamentos, ¿no? El uso concomitante de antidepresivos tricíclicos y fármacos con propiedades anticolinérgicas también pueden provocar algunas alteraciones como crisis anticolinérgicas caracterizadas por delirium, hipertensión, taquicardia e hilio paralítico. Entonces también es importante considerar estos efectos. Y bueno, les voy a presentar muy rápidamente qué es el síndrome serotoninérgico, cuáles son sus criterios y, por ejemplo, el síndrome serotoninérgico tiene que tener como criterio el uso de un agente serotoninérgico o varios agentes serotoninérgicos, más cualquiera de los siguientes síntomas: clonus espontáneo, clonus inducido más agitación o diaforesis, o temblor más hiperreflexia, o rigidez muscular más hipertermia más clonus ocular o clonus inducido. Hay otras condiciones que tenemos que tener mucha precaución cuando estamos indicando neuromoduladores, como el uso de los antipsicóticos. Sabemos que los de segunda generación son los que están menos relacionados con síndromes extrapiramidales, sin embargo, hay que tener precaución porque hay pacientes que sí tienen mucha sensibilidad y pueden presentar algunos síntomas. Por ejemplo, en este caso, el uso de olanzapina y quetiapina es muy frecuente en los pacientes con trastorno de la interacción intestino-cerebro. La mayoría de los síndromes extrapiramidales agudos en pacientes con enfermedades médicas son causadas por antieméticos fenotiazínicos, por ejemplo, proclorperacina o metoclopramida, especialmente en dosis intravenosas altas. Mucha gente dice, bueno, no es frecuente. La verdad es que luego nos llegan pacientes sin antecedentes psiquiátricos, sin antecedentes de uso de antipsicóticos y presentan sintomatología extrapiramidal y están con tratamiento con metoclopramida solamente. Entonces, a veces tenemos nada más que decirle que suspende el medicamento o darle un anticolinérgico. El síndrome neuroléptico maligno, que creo que es el que más nos preocupa a los psiquiatras cuando usamos antipsicóticos, también se puede presentar en estos pacientes. Todos los pacientes con los que usamos, aunque sean antipsicóticos atípicos o de segunda generación, pueden presentarse estas complicaciones. Los criterios para este diagnóstico, pues bueno, que estén utilizando algunos antipsicóticos o que estén utilizando antieméticos como fenotiazinas, droperidol o metoclopramida o agentes anti-Huntington. La característica clínica, pues hay rigidez muscular generalizada o localizada en lengua o músculos faciales. La creatinfosfoquinasa se incrementa 4 veces arriba del límite normal. El paciente presenta hipertermia mayor de 38 grados, tomada por vía oral en más de 2 ocasiones, hay confusión leve o coma y el nivel de conciencia es fluctuante o disminuido. Y el paciente, pues bueno, presenta disfunción autonómica, como puede ser hipertensión, hipotensión ortostática, presión arterial lábil, taquicardia, taquipnea cialorrea, diaforesis o palidez de la piel e incontinencia urinaria. ¿Cuáles son mis recomendaciones cuando estamos utilizando psicofármacos, cuando estamos contemplando la posibilidad de combinaciones de los neuromoduladores? Pues bueno, proporcionar educación al paciente respecto a su padecimiento, respecto al uso del medicamento,
Una de mis propuestas es, como ya lo habíamos comentado anteriormente, y como lo propone el doctor Drossman, pues el uso de la palabra neuromodulador. Definitivamente los pacientes cuando llegan a buscar atención por alguna queja gastrointestinal, pues muchos de ellos se alarman cuando los mandan con el psiquiatra, ¿verdad? O se niegan a ir con el psiquiatra porque hay mucho estigma alrededor de ir con el psiquiatra. Por un lado, y por el otro lado, el hecho de que nosotros le expliquemos cómo es la neuromodulación va a generar mucho más tranquilidad al paciente y mucha más aceptabilidad del tratamiento. Hay que informar al paciente sobre los posibles efectos adversos, la velocidad de aparición y si se desarrollará tolerancia con el tiempo con respecto a estos efectos. Hay que indicar el momento de aparición de los efectos terapéuticos del paciente, decirle que tenga paciencia, que a lo mejor no le vamos a resolver la molestia gastrointestinal en 2-3 días, sino que se trata de semanas. Hay que programar las dosis para que el efecto secundario sea menos molesto. Bueno, pues sí, por ejemplo, si damos un medicamento que va a activar al paciente, pues vamos a dar la indicación farmacológica en las mañanas y utilizar los que producen sueño en las noches. Seleccionar medicamentos con interacciones farmacocinéticas mínimas siempre que sea posible, por ejemplo, evitar inhibidores de los inductores potentes del citocromo P450. Obviamente no nos podemos aprender todos los citocromos, ¿verdad? Hay unas herramientas electrónicas en las cuales nosotros podemos acceder y poder ver las interacciones, ¿sí? Y bueno, sobre todo recomendarles aumentar gradualmente las dosis del fármaco hasta niveles terapéuticos durante varios días o semanas. Hay que tener muchísima paciencia, ¿sí? Hay que utilizar las dosis mínimas eficaces y seleccionar un fármaco con un perfil de efectos adversos que el paciente pueda tolerar mejor. Los pacientes pueden variar en su tolerancia a un efecto particular. Eso se los comento porque de verdad hay muchos pacientes que increíblemente con dosis muy chiquitas presentan muchos efectos secundarios. Entonces, no el hecho de que tengan dosis bajas podemos pensar que estén exentos, por eso es importante conocer todos los riesgos. Hay que programar visitas al consultorio o por teléfono para analizar el cumplimiento y los efectos adversos de los medicamentos recién recetados. Y mis conclusiones en particular son, al combinar medicamentos neuromoduladores, es importante conocer el perfil de efectos secundarios de cada agente y estar al tanto de los posibles efectos secundarios, así como las reacciones graves que pudieran presentarse. Educar al paciente respecto a los objetivos del tratamiento que le estamos dando con neuromoduladores, dar una respuesta, ver la respuesta al tratamiento y los efectos adversos, y aumentar, sobre todo, mucha paciencia a todos, les digo, aumenten gradualmente las dosis del fármaco hasta alcanzar las dosis terapéuticas durante varios días o semanas y no olvidar que es mejor empezar con poquito y lentamente incrementar las dosis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por ajustarse al tiempo. Les suplicamos a todos los panelistas, por favor, pasen a ocupar un lugar aquí en el estrado. Tenemos un espacio reducido para la mesa. Tenemos disponibles un par de micrófonos para que de viva voz cualquier persona del público pueda generar preguntas. En lo que se acerca Luis Uscanga al micrófono, les preguntaría a los integrantes de la mesa, sobre todo a la doctora Mercedes, ¿qué tan frecuente en la vida real es que la enfermedad por reflujo produzca dolor abdominal? Concebimos regularmente la enfermedad por reflujo como productora de dolor torácico, ¿y no será que en la enfermedad por reflujo además puedan coexistir dispepsia funcional u otras problemáticas que expliquen el dolor abdominal? Sí, doctor, muy buena pregunta y tiene razón. Recordar primero que nada que la enfermedad por reflujo pues tiene síntomas típicos que serían la pirosis y la regurgitación, pero tiene muchas manifestaciones atípicas de la enfermedad y que algunas veces por eso se nos puede pasar por alto. Y la otra cuestión que usted comenta, la sobreposición con dispepsia, con intestino irritable y hasta con estreñimiento, pues es frecuente. Entonces, a veces tenemos dos enfermedades o dos trastornos del eje y entre más trastornos o más enfermedades del trastorno del eje tengamos, pues a veces es más difícil el manejo.
Entonces la respuesta es, la pregunta es, ¿qué tan frecuente es que el reflujo de dolor abdominal en la vida real? El reflujo por sí solo, a lo mejor un 10%. Muy bien. Doctor Valdominos, ¿comparte esta impresión? Bueno, hasta donde yo sé, el reflujo per se no tiene ningún mecanismo por el cual produzca dolor abdominal, pero como dice la doctora Mieva, si se asocia a intestino irritable, entonces cuando hay una sobreposición y ahí sí existe como manifestación dolor abdominal, que es el dato pivote del intestino irritable. Pero per se el reflujo no encuentro ningún mecanismo por el cual te dé dolor abdominal. La esofagitis puede manifestarse como dolor en epigastrio. Eso también puede ser, no sé si eso se puede interpretar como dolor abdominal, pero así un mecanismo como el que conocemos en síndrome de intestino irritable no se asocia a dolor abdominal. Muy bien, doctor Uscanga. Doctor Encinas, cuando estamos prescribiendo probióticos en la consulta, ¿les estamos mandando probióticos de acuerdo a su definición? Probablemente no. ¿Le estamos mandando qué? Perdón, no escuché. Cuando prescribimos probióticos, los que están aquí ahorita, Sí. ¿les estamos dando probióticos? Depende. O sea, efectivamente, ya no me alcancé a decir de que hay algunos que no son productos vivos y que son posbióticos, si a eso se refiere, pero en general sí probióticos en algunos pacientes. Bueno. Yo quisiera ya, a lo mejor la pregunta del doctor Uscanga va de acuerdo a esa definición, tenemos que garantizar que sean productos vivos, que estén vivos y que tengan un efecto benéfico. Y quizás lo que frecuentemente pasa, a lo mejor ahí es un poco la diversidad de productos que hay, y garantizar que cuando se prescriba realmente estén viables. Entonces yo pongo el ejemplo de que el que va y compra su Yakult en Veracruz a 40 grados, lo deja en la cajuela, lo mete, al otro día de mañana yo creo que no están vivos ni las neuronas, ¿no? O sea, y ese es un ejemplo bien frecuente, totalmente, ¿no? Sí, pasa totalmente. mucho. El otro ejemplo que es igual de curioso es, nosotros como adultos le decimos a un paciente con postinfeccioso, le voy a recetar un probiótico que sabemos que es cepa específico para diarrea, y los pacientes nos dicen, no, yo ya vengo tomando un suerito de la última diarrea que le sobró al chiquillo, que fue por ahí de julio del año pasado, y no me haga gastar, pero esos probióticos ya no están vivos. Esa creo que es la pregunta de Luis. Por ahí. Muy bien, otra pregunta muy frecuente en la práctica clínica es en realidad, ¿cuáles son los probióticos que tienen utilidad demostrada, evidencia sólida en el manejo de las enfermedades gastrointestinales del adulto? Y para ello quizás sería conveniente que nos recomendaran prácticamente algún probiótico, incluso con su nombre comercial, y que pueda ser una recomendación muy sólida para los médicos que asisten. Miguel. Es muy buena tu pregunta porque estamos invadidos de información sobre probióticos, información que a veces es no muy sustentada en la evidencia. Pero en gastroenterología de adultos, los probióticos tienen una evidencia sólida en la prevención y manejo de la pauchitis. ¿Quiénes de ustedes han visto una pauchitis recientemente? Es rarísimo, ¿sí? Esa es una de las indicaciones. Y la otra indicación es la prevención de la diarrea asociada a antibióticos. Párenle de contar. No hay ninguna otra indicación en adultos con evidencia científica sólida. Evidencia científica regular se pueden utilizar para manejo de intestino irritable, ¿sí? Prevención de recurrencias de infección por Clostridium difficile, y de este solamente es Saccharomyces boulardii. Dijiste que te recomendara probióticos en intestino irritable, solo hay 2 con evidencia en México.
Bifidobacterium infantis 35624 y Saccharomyces cerevisiae. No hay más en México, ¿sí? Y párenle de contar, todo lo demás no tiene evidencia científica sólida para el uso de probióticos. Muy bien. No sé si en niños el panorama, bueno, ya nos dijo que en niños, por ejemplo, en la diarrea aguda infantil sí hay evidencia sólida. En adultos no hay ningún estudio en adultos de probióticos en diarrea infecciosa. Entonces sí hay que revisar las guías clínicas sobre probióticos y no sobreprescribir o sobreutilizar probióticos. Es importante eso porque en pediatría, en el área en el tema de gastroenteritis, los probióticos que están recomendados y que tienen evidencia, de los que tienen evidencia, tienen una evidencia muy baja, de muy baja recomendación. Entonces, nada más para aclarar eso, ¿no? Son de muy baja evidencia. Doctor Remestroche. Sí, igual nada más agregar lo que decía Miguel Ángel, son los que tienen la evidencia más sólida, pero realmente, pero por otro lado el paciente lo hace y lo va a seguir haciendo. Entonces lo que nosotros tenemos que decir, por lo menos en intestino irritable, es que es una terapia adyuvante, o sea, nuestros posicionamientos en México, que tenemos tantas cepas de probióticos, va a ser una terapia adyuvante por no más de 12 semanas, mandar el mensaje de que no son tan seguros como creemos, o hay poblaciones de riesgo, sobre todo los inmunocomprometidos. Y la otra es que no es fácil evaluar, y por eso es tan chafa la evidencia, como dirían, porque es muy heterogéneo. ¿Qué mejora? Dolor, distensión, diarrea, estreñimiento. Entonces, cada probiótico tiene una indicación de acuerdo a ese síntoma. Seguramente, y yo es un poquito en defensa de algunas cepas, empiezan a construir algo de evidencia. Entonces, ya hay por ahí un posbiótico para intestino irritable con diarrea, con un estudio mexicano pequeñito, pero lo hay. El problema es que evaluarlos todos igual, pues nunca vamos a tener una recomendación alta, y por otro lado, no es el mecanismo más importante. Muy bien. Una última pregunta para los integrantes de la mesa, en particular para el doctor Remestroche y Valdovinos. Estos estudios de caracterización molecular de la disbiosis, sobre todo en los casos de distensión, y como una identificación de los pacientes con riesgo de carcinoma colorectal, suena realmente espectacular. Sin embargo, para esa caracterización molecular se requiere secuenciación y esto es algo tremendamente complicado. Creo que hay 3 aparatos en todo México. ¿Cuál es el futuro en realidad de eso? ¿Podremos llegar a utilizarlo los clínicos como una herramienta válida para definir a qué pacientes con distensión le damos un tratamiento específico, o para establecer escrutinios masivos en la población para identificar a los pacientes con riesgo de cáncer de colon? 2 aristas de tu pregunta. Primero, ustedes seguramente tienen pacientes que llegan a su consultorio con un análisis de la microbiota. Mire, doctor, a mí me hicieron en Estados Unidos, me hicieron aquí en México mi análisis de la microbiota y aquí está, y me dicen que tengo cándida y vengo a que usted me trate mi cándida. Entonces, número 1, las pruebas de análisis de microbiota disponibles comercialmente, evaluadas en revistas como Science, hay un número reciente al respecto, demuestran que no tienen validez analítica ni validez clínica y por lo tanto no sirven. Como tú dices, el análisis de la microbiota es sumamente complejo, complicado, y no es posible que un paciente en su casa se tome un pedacito de muestra de materia fecal, la ponga en un preservador, la mande por correo y le regrese un bonche de información que no sirve para nada, y además les dan recomendaciones de dieta, de suplementos, etcétera. O sea, es un gran negocio que no ha demostrado utilidad clínica, por lo tanto, no hay que hacerles caso y no tengan miedo de decirle al paciente esto. ¿Cuál es el futuro? Seguramente en el futuro tendremos análisis de la microbiota ya en forma sistematizada, con validez analítica,
con validez clínica que demuestre que sí sirven en la práctica clínica, pero eso todavía no estamos para hacerlo. Respecto a tu pregunta de predicción o riesgo de cáncer colorectal, eso sí se está acercando, pero no con pruebas comerciales, sino con pruebas de investigación, con análisis de metagenómica, con análisis por ingenieros informáticos sumamente compleja. Eso sí, en estudios de investigación sí se está demostrando que se puede utilizar. Todavía no está para práctica clínica. Muy bien. Tenemos una participación del público, la última porque hemos ya consumido parte del tiempo del receso. Doctor, adelante. Sí, gracias. Doctores, están comentando… ¿Se puede identificar? Soy el doctor Valdés, soy de San Quintín. Muy bien, doctor. Okay. Es un tema de San Quintín de que el 70% de los trabajadores son jornaleros, ¿verdad? Tienen muy mala higiene y acuden por síndrome diarreico, casi siempre. Desde que estamos dando probióticos, de hecho me fusilo las recetas del gastroenterólogo que va para allá, que va cada mes para allá, aprendemos mucho de él. Pero están diciendo de que en la diarrea no hay estudios eficaces. Lo que yo he visto en San Quintín, de 5 años para acá que damos probióticos, muchos trabajadores que nos comentaban, tengo un año, cada 15 días tengo diarrea. Le hemos dado probióticos y han mejorado eficazmente. Lo que comentaron ustedes, que no hay estudios, comentó el doctor que hay estudios pequeños, yo pienso que sí se debe hacer un estudio a gran escala, porque para mí los probióticos en mi esquema de médico están funcionando. Ahora, comentó la doctora, no hay que tomar probióticos siempre, estoy de acuerdo, pero yo pienso de que no se ha estudiado realmente en la diarrea del adulto, ¿verdad?, el uso de los probióticos, porque solamente son pequeñas informaciones. Entonces, yo en mi experiencia, nomás de 5 años de ver pacientes jornaleros, les doy probiótico y mejoran, ¿verdad? Entonces, sí, probablemente estén de desacuerdo conmigo, pero yo pienso que el uso de probióticos todavía está así, que tiene que ser un gran estudio, ¿verdad?, para poder darle a nuestros pacientes. Pero en lo personal, los probióticos me han beneficiado mucho en pacientes que de mala higiene y de mala alimentación. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien que quiera responder? Sí, por lo menos en el área de pediatría, efectivamente, doctor, clínicamente sí hay experiencia en mejoría, sobre todo en los pacientes con diarrea agudo, pero es empíricamente hablando, porque los estudios que hay metaanálisis y hay muchos estudios que pueden decir que ciertas cepas mejoran, sobre todo cuando tienen una dosis alta, en el caso de la lacticacea y Rhamnosus GG en dosis alta, mejoran y disminuyen hasta 24 horas los episodios de diarrea. Pudiéramos decir, por un día que les quita de diarrea, comparando con costo-beneficio, pues a lo mejor no es nada, pero lo es todo para un niño que tiene diarrea, para una mamá que deja de trabajar para cuidar a su niño, o sea, hay mucho impacto en eso, pero definitivamente hay muchas cepas que están en estudio, sí hay evidencia de mejoría en algunas cepas duran horas de mejoría, disminuyen los eventos de diarrea, claro que hay mejoría. Pero si hablamos de evidencia clínica y científica, los estudios que se han hecho, que sí han incluido miles de pacientes, no tienen un adecuado diseño, algunos tienen sesgo y por esa razón los han eliminado. No significa que no funcionen, significa que científicamente no hay una evidencia que sustente a largo plazo el uso de los probióticos, por lo menos en niños, en diarrea aguda. Ahora, en el caso de las diarreas que están siendo recurrentes, hemos tenido pacientes que vienen precisamente de San Quintín, en donde se les ha hecho un estudio del agua, en donde tienen contaminados los contenedores de donde están obteniendo el agua para tomar, y es un cuento en nunca acabar. Como sí les comenté, los probióticos no son tratamiento único para estas cosas, son tratamiento coadyuvante que van de la mano con otros tratamientos de rehidratación, obviamente de revisar las cisternas y ver tomar cultivos de ahí para ver qué gérmenes están teniendo y hacer un estudio global de eso. Muchas gracias, pero doctora. El probiótico no es un tratamiento Última único. participación del doctor Valdovinos. Bueno, yo no quisiera irme de aquí sin felicitar a los organizadores de este curso por haber incluido a los psiquiatras.
es el primer foro de gastroenterología donde compartimos información con los psiquiatras, de tal manera que me parece un gran acierto, porque en la práctica clínica tenemos que trabajar en conjunto. Muchas veces prescribimos nosotros el neuromodulador, llegan con el psiquiatra y el psiquiatra se los cambia porque no está de acuerdo con… Entonces, hay que estar en comunión y bueno, ahora los psiquiatras nos tienen que invitar a los gastroenterólogos a que hablamos en sus foros. Sí, muchísimas gracias. Felicidades a los ponentes. Existen un sinnúmero de preguntas, respeto. Qué padre, como dices, tocayo, de que los psiquiatras, bien dijiste, la doctora Jiménez, que son parte de la integración del médico, ¿no? No hay que relegarlos, ni tampoco ustedes que nos releguen. Yo los invito a que hay muchas preguntas que pasen directamente con el profesor y con gusto les van a responder. Tenemos, Luis, a la 1, regreso a la siguiente ponencia, módulo. Gracias.